Entonces, los miedos se funden y se separan cuando yo trabajo con las heridas. Todos queremos sanar, pero nadie quiere trabajar con sus heridas. Es muy cómico esto, ¿no? Dame la fórmula mágica para sanar. A ver, y ahora que hay tanta cosa ahí afuera, ¿no? Bien. Como el símbolo del yin y el yang, ¿no? Primero, tengo que volver a examinar mi necesidad de espacio y aceptar la soledad y estar solo. Segundo, tengo que compartir mi miedo a acercarme y aceptar el no yo. Tercero, aprender a separarme gentilmente y dar libertad y disfrutar de la libertad. Cuarto, respetar mi necesidad de soledad y compartir mi miedo a la separación. Es un equilibrio, ¿no?, entre separarse y fundirse la danza, ¿no? Es como una unión entre el amor y la meditación. La meditación contiene las cualidades masculinas del silencio y la soledad, y el amor encarna las cualidades femeninas de fundirse y unirse. El ansia de meditación refleja nuestro deseo de separarnos y encontrar nuestro yo único y original, y el ansia de amor refleja nuestro deseo de disolvernos, de regresar al estado de unidad del cual provenimos. La danza de separarse y fundirse conlleva un amplio espectro de conciencia. En el nivel más bajo, en el nivel del drama, del antidependiente y el dependiente, vamos a seguir estando atrapados en los malos entendidos y la proyección. En un nivel superior, nuestro camino se convierte en el de dos amigos en el sendero de la verdad, los cuales se enseñan mutuamente lo que es la soledad, lo que es fundirse y compartir los miedos y el dolor que cada uno tiene. Al nivel más alto hemos integrado las partes que habíamos negado y rechazado y podemos relacionarnos equitativamente con ambos procesos a medida que van surgiendo. Veamos un ejercicio. Investigar el fundirse y la separación. Primero, fundirse. Me tomo unos momentos para reflexionar y tal vez puede ser para escribir los miedos que tengo a permitir que alguien se acerque a mí. Imagina que tu pareja está sentada frente a ti y te está dando la oportunidad de acercarte más. Esta comprobación es más conmovedora con una pareja, pero también se puede hacer con cualquier otra persona, un amigo. ¿Bien? Y observar cómo yo termino las siguientes frases. 1. Si te permito entrar, tú, ta, 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 ta. 2. Si me muestro a ti como soy, tú, ta, 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 ta. En el ta, 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 ta es donde escribo lo que siento, ¿no? Ahora el separarse. Cuando yo investigo la polaridad, ¿no? Este otro, el no yo. ¿Cuáles son mis miedos de separarme y de dejarme ir? Es posible que lo pueda ver de forma muy diferente de lo que yo creía. Vamos a investigarlo. ¿Cómo te sientes cuando eres tú el que se separa? ¿Y cómo te sientes cuando se separan de ti? Algunas veces cuando nos separamos, ambas personas se sienten sincronizadas porque las dos necesitan espacio. Pero a veces uno de los dos quiere y el otro no. Al responder a estas preguntas, imagínate
que estás sentado con tu pareja frente a ti, pero al mismo tiempo recordando que esto puede ser aplicable a cualquier otra persona. Primer pregunta. ¿Puedes saber cuánto te gustaría separarte y tomar espacio para ti mismo? Segundo, cuando tomas espacio para ti, ¿sigues esa energía o te atas a la responsabilidad y a la culpa? Tercero, ¿te distancias un poco emocional y físicamente? ¿Qué es lo que buscas? Cuarto, ¿crees que cuando estás con alguien siempre mantienes cierta distancia o hay momentos en los que realmente te permite fundirte? Quinto, cuando te separas, ¿dices algo o simplemente te vas? Sexto, ¿qué es lo que sientes cuando tu pareja retira su energía sin decirte nada? Séptimo, ¿es diferente cuando ves que se va físicamente, pero seguís estando conectados emocionalmente? Son preguntas profundas, ¿no?, para responder. Tú siempre te estás moviendo. La realidad está aquí y tú siempre te estás moviendo. Por lo tanto, no hay encuentro. A menos que se produzca ese encuentro, nunca serás feliz. La felicidad sucede cuando estás sintonizado con la realidad. La felicidad es una armonía entre tú y lo real. La infelicidad es una falta de armonía entre tú y lo real. Así que si eres infeliz, recuerda que debe ser que te estás alejando de la realidad. Tú tienes que seguir la realidad, tienes que llegar a un profundo acuerdo con la realidad, sintonizarte con ella. Tienes que convertirte en una nota en la inmensa orquesta que es la realidad, rindiéndote a ella en lugar de luchar, sometiéndote a ella, dispuesto a disolverte en ella. Eso es el amor, la disposición a disolverse en la realidad, la disposición para fundirse, para ser uno con la realidad. Vas a perder algo, tus sueños, tu ego. Perderás esa separación. Desaparecerás como una gota de agua, pero no debes preocuparte, porque te convertirás en el océano. Ya no serás lo que has sido hasta ahora, o sea, tu ego. Tus barreras desaparecerán. No serás una isla, sino parte del continente. Nada se pierde al perderse a sí mismo. Todo se pierde cuando uno se resiste. Bien. ¿Por qué nos resistimos? Porque estamos siempre en lucha con la vida, ¿no? Hola Gloria, bienvenida. Esto que nos sentimos así, ¿no? Todo es a causa de nuestros miedos no resueltos. Nadie puede resolver sus miedos acá, estamos todos en la misma, ¿no? Todos creemos que controlamos, pero en realidad tenemos una ilusión de control. No es real el control. Nadie puede controlar nada. Pero bueno, somos tan secados acá, todos, ¿no? Por eso seguimos en resistencia, por eso, como dice el dicho, ¿no? Lo que resiste, persiste. Pero eso, justamente, contra lo que lucho, es lo que me está mostrando justamente el problema que hay en mi interior, el cual me niego a ver. Por eso proyecto. Para comenzar a soltar todas estas estrategias de control, yo tengo que confiar. Y confiar no es que digo, yo confío y ya está, porque fíjense en que no es tan sencillo. Mientras yo creo que necesito, entonces, justamente, no confío. Yo necesito tal cosa.
Ahora, si yo sé que no necesito nada, que la existencia me lo proporcionará todo, esto es una meditación constante. Me estoy abriendo a ese miedo de no conseguir lo que quiero. Si dejo de intentar controlar o manipular el exterior, voy a tener que aceptar mis miedos y sentirlos. Por eso nos la pasamos queriendo manipular el exterior y intentando controlar para no sentir y aceptar mis miedos. Cualquier frustración, decepción, desagrado o amenaza produce una reacción instantánea de intentar controlar, manipular o cambiar de alguna manera el exterior para que desaparezca la amenaza. Así que siempre estamos encubriendo este miedo y este dolor. Soltar significa enfocar la atención adentro. Nosotros a veces creemos que soltar es sacarme de encima. Como si tuviéramos un aerosol, ¿no? Que le echamos así para que todo lo que me molesta que se vaya. No, justamente soltar significa enfocar la atención adentro. Y dejar de estar queriendo controlar afuera. Ahí es donde voy a sentir lo que se desencadena dentro. Pero yo, con mis estrategias de control, lo único que hago es alejarme de mí mismo. Cuando entro en mí, nos damos cuenta que el dolor y el miedo no son lo que esperábamos que fueran. El dolor y el miedo surgen cuando nos perdemos a nosotros mismos. No cuando no conseguimos lo que queremos del exterior. El dolor y el miedo surgen cuando perdemos nuestro centro. Nuestra felicidad no proviene, nosotros creemos que sí, pero nuestra felicidad no proviene de conseguir lo que necesito o deseo del exterior, sino de entrar en mí, de regresar una y otra vez a mí y de recuperar nuestro centro. Dejo de poner mi atención fuera para ponerla dentro. Y ahí estoy soltando realmente. Pero estamos tan condicionados que esto parece un trabajo titánico. Bien. Esta compulsión que tenemos todos para dirigirnos al exterior es fuerte porque es automática. Los que estudian el curso de milagros, en el curso de milagros hay una sección que se llama la atracción de la culpabilidad, que justamente habla de esto, con otros términos. Esta atracción que tengo hacia la separación, hacia poner mi mirada fuera. Bien. Entonces ahora vamos a ver, como estamos en el último encuentro, ¿no? En la última parte de este libro, cómo podemos dirigirnos hacia adentro, ¿no? Y dejarnos ir. Primero, esto vamos a tenerlo bien en cuenta, porque la verdad que está muy bueno esto que se plantea aquí. El asunto puede hacerlo, ¿no? Bueno. Hay que cambiar de la posición, escuchen bien, de jockey o jockey a la de la silla. ¿Quién es el jockey? El que va arriba del caballo, ¿no? Que va ahí, ¿no? La silla es donde apoyamos el trasero, ¿no? Bien. Cuando surge una amenaza o decepción, ahí fuera, siempre reaccionamos. La reacción es una estrategia de supervivencia.
Es una respuesta instintiva ante la amenaza. Esta postura sería esta postura reactiva, ¿no? De siempre reaccionar, es la postura del Shokei, el Shokei. Porque en ella nuestra energía va dirigida hacia afuera con el objetivo de alterar el exterior. Ahora, cuando yo me siento en la silla, ¿no? Me siento en mí mismo, cuando me doy espacio para sentir, para observar y permitir, es cuando yo estoy en la posición de silla. Bien. En esta postura, cuando estoy en la silla, estoy sentada en mí misma, en mi silla interior, y apago el impulso instintivo de reaccionar. Sentarme en la silla significa dejarme ir y entrar. Cuando me doy a mí mismo este tipo de espacio, mi inteligencia y mi intuición tienen tiempo para funcionar. Le damos espacio al conocedor interior para poder responder al desencadenante en una forma apropiada. O sea, mi respuesta cambia. Ya no es reactiva y automática, ¿no? Este mecanismo lo podemos observar con mucho detalle en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando siento que no nos entienden, ¿no? O sospechamos que estamos siendo manipulados o atacados, no sé, muy impulsivo, que me lleva a culpar, a pelear, o a resignarnos también, o a defenderme, o a alejarme, o a vengarme. Si no tengo conciencia en ese momento, me posiciono en la postura del Hokei, movido por un impulso de supervivencia. Y sentimos la energía justamente, cuando estamos en la postura del Hokei, centrada aquí, en el plexo solar. Es una energía de lucha, de defensa, de golpeo o me rindo. Nuestro niño interior nos dice, ves, ya estamos otra vez, ves, nadie te comprende, estás solo. Si no te proteges a ti mismo, se van a aprovechar de ti otra vez. Es una energía de dolor, de ira, de resignación. Es una vieja película basada en traumas de la niñez, que la vemos una y otra vez. Bien. Esta de detener conscientemente la reacción desde mi plexo solar y bajar la energía a la barriga, ¿se acuerdan que lo vimos la otra vez? Significa dejar de desear cambiar el exterior, penetrar dentro y sentir. Me siento en la silla, o sea, en mi barriga. Respiro. Y ahí reconozco mi herida. En lugar de reaccionar, le digo a la otra persona algo como, siento que nos estamos atrapando en una pelea y no quiero pelear. Me hiere lo que has dicho. Siento como si ahora mismo tuviera que protegerme porque tengo miedo. O sea, expreso lo que siento. Ahí, cuando hago esto, en lugar de atacar, estoy sacando la energía fuera del plexo solar y bajándola hacia la barriga. En ese momento, cuando hago ese movimiento interno yo mismo, la otra persona deja de sentirse atacada. Porque me estoy haciendo responsable de detener la pelea. Siempre para pelear me hace falta dos.
Si uno de los dos se detiene, baja hacia la barriga, se dispone a ser vulnerable, la pelea para. Cuando decido no reaccionar, invito a la vulnerabilidad. Por eso siempre reacciono, porque nadie quiere sentir la vulnerabilidad. De hecho, nuestra reacción precisamente busca no tener que sentirnos desvalidos y vulnerables.